Buenas noches con todos. Me presento, soy Danilo González, asesor académico de la empresa Dicitur. En esta oportunidad tengo el agrado de ser el moderador de este curso de diseño de almacenes. Este curso de diseño de almacenes está organizado por Dicitur, empresa dedicada a la formación profesional en diferentes áreas como lo son administración, logística, seguridad industrial, derecho, entre otros. Dicitur tiene como finalidad promover la formación profesional mediante estos cursos para poder contribuir al crecimiento y desarrollo profesional de cada uno de los peruanos. Siguiente diapositiva, por favor. Dentro del temario del curso tenemos 4 puntos. El primero es disposición de almacén. Segundo punto, tamaño y forma de almacén. Como penúltimo tenemos lo que es la ubicación fija versus aleatoria. Y por último, el sistema de almacenamiento. Siguiente diapositiva. Este curso va a estar a cargo de la magíster Karina Isabel Vaca Palacios, profesional en posesión de los títulos de administradora de empresas y magíster en administración estratégica de empresas. Tiene una sólida experiencia en planificación, elaboración de estrategias, gestión empresarial, capacitación y fidelización de clientes, gestión de canales de atención y ventas, coordinación de equipos de trabajo en áreas administrativas, académicas y atención al cliente. Ahora sí, le doy pase a magíster Karina para que continúe con el curso. Muchas gracias. Buenas noches con todos, queridos participantes. Bueno, sí me ha tocado en esta oportunidad desarrollar este tema. Como ustedes comprenderán, vamos a tratar de ser lo más precisos posibles, dado que la naturaleza de estos temas son bastante extensos, ¿no? Hay mucho componente técnico que desarrollar, pero vamos a tratar de manera introductoria de abarcar los aspectos más importantes de los temarios que se acaban de mencionar, ¿no? En primer lugar, para hablar sobre la disposición del almacén, he creído necesario tocar 4 aspectos a manera de introducción, que son importantes revisarlos para poder posicionarnos dentro de este escenario y poder entender con mayor claridad de qué estamos tratando, ¿no? Y la importancia de cada tema. Tal es así que es necesario introducirnos dentro de lo que es el diseño de los almacenes, ¿no? ¿Qué papel desempeña esta función dentro de toda la cadena de suministros? La implicancia que estos tienen dentro de la empresa. Ahora, el papel de la tecnología y las tendencias, qué implicancias, qué impacto tienen en el diseño de los almacenes hoy en día, y los componentes que van a definir el tipo de almacén. Claro, como les mencionaba, ¿no? Es importante conocer el papel que las instalaciones desempeñan en la cadena de suministros, así como las decisiones que los gerentes hoy en día tienen que tomar en relación con ellos, ¿no? Para esto, quizás sea bueno recordar qué es un almacén, ¿no? Si lo vemos de manera muy sencilla, bueno, el almacén es aquel espacio que nos permite mantener los productos cercanos a los diferentes mercados. Si lo vemos dentro de la cadena de suministro, tenemos que recordar que una cadena de suministros comprende todo un flujo de información, flujo de productos, flujo, en fin, de recursos. Hay un movimiento permanente, no es estático, ¿no? De allí que nosotros podamos determinar dentro de la cadena qué es lo que pasa por esta cadena, ¿no? Si estamos hablando de flujo de información de producto, definitivamente lo que va a pasar por la cadena, si lo relacionamos con el papel de los almacenes o de las instalaciones, van a ser los inventarios. ¿Cómo pasan estos productos, estos inventarios a través de esta cadena? Pues, ¿cómo pasan? A través de otra función importante dentro de la logística, que es el transporte. ¿Y dónde quedan los almacenes? Los almacenes justamente nos van a dar la respuesta a esta pregunta, ¿no? El dónde. ¿Dónde es que vamos a ubicar el inventario? Ya sea de productos terminados o ya sea de materias primas. Entonces, dentro de toda esta cadena,
el eslabón del almacenamiento, como les indicaba, es la que nos va a permitir ubicar los productos más próximos al cliente o a los diferentes mercados, ¿no? ¿Por qué diferentes mercados? Porque estamos viendo que dentro de la cadena de suministros hay diferentes participantes, ya sea el proveedor, el fabricante, el distribuidor, el minorista y el cliente. Cada uno de ellos forma parte de un ciclo determinado, ¿no? Como sabemos, el ciclo de abasto va a permitir que se procese la materia prima probablemente, nos va a dar paso al fabricante y finalmente esto nos va a dar paso a la atención del cliente, ¿no? A través del ciclo del pedido del cliente. Entonces, el almacén cumple también una función reguladora, digámoslo así. ¿En qué sentido? Si miramos el punto final de la cadena de suministros, el ciclo del pedido al cliente y la atención al cliente, el almacenamiento nos va a permitir regular la comercialización, regular la relación con este mercado, con el cliente, regular la oferta, regular la demanda. Si lo vemos desde el inicio de la cadena de suministros, el almacén o la función de almacenamiento nos va a permitir regular la producción. Entonces, el almacén o el almacenamiento cumple un papel regulador, ¿no? Si se quiere. Ahora, vamos viendo pues hoy en día que los almacenes se han vuelto unas instancias o unas, digamos, espacios ya no estáticos, ¿no? Ahora son cuasi estáticos, más bien pasaron a ser muy dinámicos. Y esto por el aporte de la tecnología que sumado a ese constante flujo de información va a hacer que el almacén hoy en día sea un área bastante dinámica, ¿no? Bastante rica en información y en procesos. Ok. Otro de los temas importantes para poder desarrollar en este momento es la implicancia que tienen los almacenes dentro de la empresa. Pues hemos visto que hay diferentes ciclos y hay que un flujo constante de información. Entonces, recordemos que el almacén, como hemos dicho, es un punto en el que confluyen intereses de diferentes áreas, ¿no? Ya sea el área de marketing, ya sea el área comercial, ya sea el área de producción y el área de finanzas. O sea, en un almacén se van a tomar decisiones que tienen que ver con los criterios y con los objetivos de diferentes áreas como las que acabamos de mencionar. Cada una de ellas probablemente tenga objetivos, que es muy eficiente hoy en día que todos estén coordinados, ¿no? Sin embargo, va a haber que buscar un equilibrio entre los objetivos de las diferentes áreas. Tal es así que si pensamos en el área de marketing y en el área comercial, pensando en los almacenes, probablemente ellos tengan como prioridad lograr buenos indicadores para mejorar el nivel de servicio del cliente, ¿no? Indicadores como cuáles, como el tiempo de respuesta, como la variedad del producto, como la disponibilidad del producto, la misma experiencia que el cliente vaya a tener, el tiempo para llegar al mercado, la visibilidad y la retornabilidad. Entonces, estos son algunos de los indicadores o componentes de la calidad del servicio al cliente que probablemente sean las prioridades o sean los objetivos que el área de marketing o el área comercial tengan a bien priorizar, ¿no? Ahora, dentro de esta balanza, si se quiere, vamos a mirar también los objetivos del área de producción. Es por eso que la empresa debe hacer un análisis muy, digamos, consciente y responsable de qué es lo que quiere lograr, ¿no? Y esto finalmente también va a estar en función a la estrategia competitiva que tiene la empresa. Pues el área de producción o el área de finanzas va a enfocar su atención en lo que son los costos, va a mirar el costo de inventarios, va a mirar el costo del transporte, de las instalaciones, del sistema de los sistemas de información. Y en función a eso, va a tomar decisiones, porque su objetivo primordial es la rentabilidad de la empresa. Entonces, estamos dentro de una posición en la que las compañías o las empresas tienen que lograr un punto de equilibrio al momento de tomar decisiones en cuanto al tema del almacenamiento, ¿no? O del almacén. Como mostraba aquí en esta diapositiva, tratando de graficar lo que indico, el equilibrio, pues en ambos extremos
si está relacionado con el servicio al cliente, va a buscar, por ejemplo, disminuir el número de errores en el servicio al cliente, mantener la rotación de stock en un nivel óptimo, capacidad de adecuarse a la evolución de las necesidades de los clientes. Hoy en día los cambios que vienen presentándose a nivel de la tecnología ha generado también cambios en las exigencias y en las necesidades de nuestros clientes, ¿no? Entonces, eso a su vez conlleva a que las empresas sean más cuidadosos en los componentes del servicio que finalmente espera el cliente. O sea, no puede dejar de lado ese componente, tiene que buscar lograr el equilibrio con lo que la empresa busca también a nivel económico, que es la rentabilidad, ¿no? Entonces, sí se puede lograr el equilibrio. No, porque yo puedo atender con muy buena calidad, tener un buen servicio a mi cliente y a la vez aprovechar los espacios con los que cuento, optimizar los recursos, los tiempos de manipulación, las herramientas, como les decía, que tenemos ahora, permiten que las empresas tengan un mayor número de opciones y oportunidades o alternativas para poder hacerlo, ¿no? De allí que en la siguiente parte pueda mencionar el papel o sea necesario mencionar de manera muy general el papel que hoy en día tiene la tecnología y las tendencias mismas en el diseño de los almacenes. Esto es un factor externo y al ser un factor externo se debe tener en cuenta cuál es la implicancia que tiene dentro de la logística y muchos de ustedes deben conocer o probablemente han tenido alguna experiencia que les permita medir o poder tener una opinión acerca del impacto que la tecnología hoy en día tiene en diferentes áreas, ¿no? Pero si hablamos del área logística y si hablamos puntualmente de la gestión de almacenes, pues contamos con un sinnúmero de opciones que van a permitir que la empresa continúe modernizando sus procesos, ¿no? Como colocaba aquí, si nos vamos a un poco a referir a estos últimos tiempos, podemos decir que, y lo hemos escuchado pues en diferentes momentos, que la pandemia no solo ha supuesto un cambio disruptivo, ¿no? Desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social, ha significado y significa, porque aún estamos dentro del proceso de una pandemia, significan oportunidades. Y si hablamos del entorno logístico, oportunidades para que las empresas no es que se modernicen, hay muchas que ya utilizan estas herramientas para que continúen el proceso de adaptación a estos cambios, se modernicen si es que es necesario, ¿no? ¿Qué podemos mencionar? Por ejemplo, tecnologías, ¿no? Como la tecnología 5G, que si bien aún no la tenemos dentro de nuestro medio, sí permite que en otras realidades, en otras geografías, porque ahora pues los procesos logísticos pues, hace mucho tiempo, ¿no? Que cruzaron las fronteras, pues permiten que empresas puedan adaptar sistemas de última tecnología o soluciones tecnológicas a sus procesos, ¿no? Dentro del sistema o dentro del proceso de almacenamiento, ¿no? Tecnologías como Internet de las cosas en el sector industrial que hace realmente maravillas dentro de los procesos productivos, inteligencia artificial, el mismo Big Data, ¿no? La importancia que tiene el Big Data hoy en día, tanto para el almacenamiento como para el análisis de datos. Es diferente hablar de la cantidad de productos o de referencias que hoy tenemos y de la que teníamos hace 20 años, ¿no? En muchas informaciones que encuentro siempre este testimonio que no deja llamar la atención, ¿no? Hace 20 o 30 años quizás no consumíamos agua embotellada y ahora lo hacemos. Es un pequeñísimo ejemplo para explicar cómo ha cambiado la necesidad, la exigencia del cliente, que ahora pues consumimos 2, 3, 4 veces más la cantidad de productos que antes consumíamos, ¿no? Entonces, esa gran cantidad de cambios genera también una gran cantidad de información que va a ser necesario contar con estos soportes y estas herramientas para poder administrarla, gestionarla y aprovecharla. Finalmente, la información es un recurso muy valioso, es oro, ¿no? Como
como en muchos aspectos lo mencionamos, y hay que cuidarlo de la mejor forma, ¿no? De allí que tengamos, por ejemplo, el blockchain en la logística. Muchos hemos escuchado y quizás nos cause curiosidad indagar más acerca de esto, ¿no? Es un tipo de tecnología que permite, por ejemplo, cifrar y enviar datos y compartir información entre los diferentes participantes, ¿no? Esto permite que, digamos, se pueda cruzar información entre el proveedor, entre el fabricante, entre el distribuidor, entre el mismo cliente de una manera muy segura, ¿no? Cifrada. Y esto va a permitir pues que cada uno pueda anticiparse a los procesos y de hecho ser mucho más eficiente, ¿no? Los mismos software que hoy tenemos a disposición de muchas empresas en el área logística, ¿no? Encontramos un sinnúmero de simuladores de almacenes, inclusive, que permiten medir y evidenciar si va a ser eficiente o no el ayuda que yo estoy proponiendo acerca de mi almacenamiento, de mis espacios, en fin. Entonces, no podemos dejar de tener en cuenta el papel que la tecnología hoy en día juega dentro de este proceso. Entonces, las compañías en nuestro medio tienen que ir en ese sentido, ¿no? Para poder ser competitivas finalmente. Es algo que ya nos llegó y que tenemos que subirnos pues a este coche. Y la pandemia ha hecho pues que este proceso y estas decisiones se aceleren aún más, ¿no? Las formas de comercio también, hablamos del e-commerce, aunque no lo he colocado acá, pero muchos de nosotros, ¿quién no ha comprado algo a través de Internet ahora? Muchos de nosotros lo hemos hecho, ¿no? Entonces, esto permite que la información y la exigencia de la disponibilidad del producto sea mayor, ¿no? Entonces, hay mayor cantidad de compras, hay mayor velocidad, y esto hace a su vez que sea una oportunidad también de crear negocio. Hay empresas especializadas, ya lo conocemos, los operadores logísticos de diferente nivel, de 1 al 5, en fin, dependiendo de la complejidad y de los servicios que se brindan, ¿no? Y ellos se valen justamente. Una de sus principales herramientas para ser competitivos en lo que hacen es el uso de la tecnología. Vamos a ver los componentes que definen el tipo de almacén, ¿no? Una vez que ya hemos comprendido o hemos recordado estos aspectos que son importantes para ubicarnos dentro del escenario, vamos a ponernos a pensar en que hay diferentes tipos de almacenes, ¿no? Que van a diferir en función al tipo de empresa, al tipo de cliente, a los recursos con los que cuenta la empresa, la tecnología, en fin, ¿no? Si podemos agrupar estos componentes para poder dar un orden y evidenciar los diferentes, y son un sinnúmero de tipos de almacenes que pueden existir, y probablemente existan tipos de almacenes de acuerdo a la cantidad de empresas que puedan existir. En fin, es muy variable, pero si podemos agruparlos por algunos conceptos, vamos a hablar, en primer lugar, de los almacenes que tienen que decidirse a un nivel estratégico, a un nivel financiero, ¿no? Probablemente sea una de las decisiones más importantes que en el ámbito logístico vaya a tener la empresa, ¿no? ¿Por qué a nivel estratégico? Porque el decidir si la compañía o la empresa va a manejar almacenes de su propiedad o lo va a hacer a través de un operador logístico, son decisiones de largo plazo, por eso son de nivel estratégico, ¿no? Esto significa que no se puede cambiar en corto tiempo, ¿no? Si yo decido operar con un almacén de propiedad de la compañía, pues esto va a ser para un largo plazo por la inversión que representa, ¿no? Ahora, y con las ventajas y las desventajas que también esto significa, ¿no? El operador logístico, pues, como les mencionaba, tenemos una digamos, un gran abanico de alternativas para poder decidir operador logístico. Aquí en el Perú hay ya empresas muy importantes a nivel digamos, internacional. Tenemos reconocidas empresas que permiten evaluar esta alternativa dentro de la inversión, ¿no? Los operadores logísticos, como ya sabemos, tienen un sinnúmero de funciones. Pueden solo dedicarse a gestionar almacenes, inclusive, ¿no? Como también pueden formar parte de toda la cadena de suministro. De ahí la importancia y el nivel que ellos vayan a tener. Entonces, esta es una de las, digamos, de los componentes
estratégicos que nos van a dar paso a un determinado tipo de almacén, ¿no? El almacén es propio o el almacén es subcontratado, ¿no? ¿A cargo de quién? De un operador logístico, decisión de largo plazo. Si consideramos otros componentes como los procesos operativos y los tipos de productos que manipula o que procesa o que comercializa la compañía, también vamos a poder hablar de, por ejemplo, almacenes de materias primas, almacenes de productos terminados, semielaborados, de materiales auxiliares, en fin, ¿no? El almacén de productos terminados, como todos, digamos que son los con los que tenemos quizás como usuarios o como clientes la mayor experiencia con este tipo de almacenes, ¿no? Son los que más interesan dentro del campo de la logística de distribución, ¿no? Porque finalmente es el que acerca más el producto final hacia el cliente, ¿no? Por ejemplo, los almacenes de materias primas, si queremos hablar un poquito acerca de ellos, deberían estar próximos o más cercanos a los centros de producción o a los talleres, ¿no? Esto para facilitar los tiempos y los costos en el transporte y la oportunidad para el mismo procesamiento, ¿no? Para el mismo proceso de transformación. Vamos a ver que también hay almacenes especializados, ¿no? Dependiendo del tipo de producto. No es lo mismo almacenar papel que almacenar productos inflamables, ¿no? Corrosivos, tóxicos. Entonces, esto va a requerir de almacenes especializados. Entonces, dependiendo del tipo de producto, vamos a encontrar un tipo de almacén adecuado. Según el proceso operativo que la empresa tiene o desarrolla, también vamos a encontrar diferentes tipos de almacenes, ¿no? Los convencionales, los convencionales, vamos a hablar acerca de los almacenes clásicos, ¿no? Aquellos almacenes que tienen estantería, de acceso manual, quizás no han ingresado al mundo de la automatización aún, y son muchos los que tenemos en nuestra realidad, los almacenes convencionales. Luego podemos encontrar ya una tipología que se adecua a las herramientas que se utilizan, a la estantería, por ejemplo, a la maquinaria de manipulación, y podemos encontrar los denominados almacenes en bloque, ¿no? Son aquellos que no tienen una estructura de soporte, ¿no? Por ejemplo, un almacén en donde encontramos apilado papel, quizás con una base de pallets o materiales de construcción. No necesitan de soportes. Y sí, por otro lado, tenemos a aquellos que sí necesitan una estructura adecuada, ¿no? Y esto da origen a que almacenes sean compactos, ¿no? Un solo cajón, no tengan pasadizos, en fin, no tengan divisiones. Hay otros que sí los van a tener, ¿no? Que van a ser almacenes, los dinámicos, almacenes móviles, como les decía, la misma tecnología ahora va a permitir que existan una gran variedad de opciones que se pueden implementar de acuerdo al nivel de inversión que la empresa está dispuesta a realizar, ¿no? Y finalmente, según la función que el almacén va a desarrollar o a desempeñar, vamos a encontrar almacenes de tipo centrales, ¿no? O almacenes de planta, ¿no? Generalmente estos suelen estar dentro de la misma área de fabricación, dentro del mismo recinto de la fábrica. Vamos a encontrar almacenes regionales o de zona que son aquellos pues que dependiendo de dónde se ubiquen van a atender a una determinada región, a una determinada área. Decíamos pues que esta función del almacén traspasa fronteras. Ahora tenemos alternativas o tenemos, digamos, acuerdos entre países que permiten que esta función de producción, de distribución, de transporte y almacenamiento traspase las fronteras, ¿no? Tenemos los almacenes, otro tipo de tránsito o las plataformas, ¿no? Que son los centros de distribución que permiten que dentro de la red de distribución cumplan la función de cruce de andén, ¿no? Llega el camión del proveedor, despacha mercancía en estas instalaciones y de allí salen los pequeños camiones repartidores hacia los minoristas y hacia el cliente final, ¿no? Entonces, hemos tratado de agrupar
de acuerdo a la función, de acuerdo al proceso operativo, de acuerdo al tipo de producto y de acuerdo a la decisión estratégica que tome la empresa, los diferentes componentes que van a definir los tipos de almacén. Bien. La siguiente diapositiva habla acerca de las características de los productos, pero realmente tiene relación con lo que acabamos de ver anteriormente al hablar de tipos de almacén en función al proceso operativo, el tipo de productos. Ahora, esta clasificación, por ejemplo, relacionada con las familias de productos que vamos a encontrar, ya sea por temperaturas, vamos a encontrar productos que necesitan almacenes con sistemas de congelamiento, otros no, o refrigerado, o sistemas especializados para productos inflamables, peligrosos, o normales o regulares, ¿no? O zonas quizás de almacenamiento para familias por zona de actividad, ¿no? Y encontramos, pues ya dependiendo de la compañía, zonas clasificadas, por ejemplo, como la zona dorada, como la zona plateada, como la zona bronce, dependiendo también del valor que se le quiera asignar al producto. Esto también nos va a servir para hablar acerca del siguiente punto. Y está relacionado con las decisiones del tamaño y la forma que va a tener nuestro almacén, ¿no? Entonces ahí proyectémonos un poco a conocer las diferentes realidades y a conocer nuestra realidad. ¿Qué es lo que yo, en función al tamaño de mi empresa o al tamaño, digamos, de mi proceso productivo, debo considerar, ¿no? Y aquí hay algunos aspectos que son importantes considerar para hablar del tamaño y de la forma que va a tener mi almacén. Definitivamente las características físicas de la gama de productos, que tiene que ver con la diapositiva anterior. Va a ser diferente una estructura para almacenar productos terminados, congelados, que para almacenar productos quizás en proceso, ¿no? Entonces, las características físicas y la gama de productos que tenga, el volumen, en fin, me van a dar, digamos, me van a dar la pauta para tomar la decisión acerca de la forma y el tamaño que va a tener mi almacén. La característica de los diferentes procesos de manipulación, qué herramientas, qué maquinaria voy a necesitar, la tipología de los recursos humanos en el almacén, qué áreas de soporte necesito, la tipología del cliente y del mismo proveedor. O sea, se debe hacer un análisis general, un análisis interno, un análisis externo de todos los factores que tienen que ver con esta decisión. No se puede tomar una decisión solamente pensando en un solo factor, ¿no? Por ejemplo, las características físicas de un producto, porque probablemente esté, digamos, dejando de lado el conocimiento de algunos otros factores importantes para tomar esta decisión. En un almacén podemos distinguir dos grandes tipos de espacios, ¿no? Aquellos que están relacionados con el flujo de la mercancía y otros espacios que se van a utilizar como apoyo para los procesos de movimiento de la mercancía. Entonces, estos espacios tienen que estar claramente definidos y ubicados para poder tener una forma y una distribución adecuada de nuestros almacenes. Hablando un poco más acerca de los espacios, vamos a mostrar aquí este gráfico que muestra de manera muy sencilla, como les digo, el tema es bastante amplio, habría que entrar en indicadores y en cálculos que el tiempo no nos va a dar, pero sí me interesa que conozcamos esta información de manera general. Cuando hablamos de los espacios, estamos teniendo una idea de cómo vamos a distribuir nuestro almacén, qué áreas es necesario tener dentro del almacén. Y aquí estamos mencionando, pues estamos viendo un almacén que implica el ingreso de mercancías, el almacenamiento mismo, el despacho de mercancías, ¿no? Una tipología de almacén que tiene las siguientes áreas, ¿no? En zona de servicio, en primer lugar, una zona de recepción y control, pensando en que vamos a recibir mercancía, una zona de devoluciones, pensando en la función de la logística inversa que mencionamos hace un momento como uno de los factores que tienen que ver con el servicio al cliente, ¿no? La zona de stock y de reserva, que probablemente sea la mayor área que ocupe nuestro almacén.
la zona del picking, en la preparación. Hoy en día, como les menciono, hay herramientas que nos permiten agilizar estos procesos. La zona misma de salida y verificación y la zona de oficina y de servicio. Definitivamente el soporte que se necesita, por más automatizado que esté el proceso, va a requerir de la presencia de personal, de la persona, del gestor. La máquina por sí misma probablemente no pueda funcionar hasta el momento. Es necesaria la participación humana aún, ¿no? Entonces es necesario que estas áreas tengan el control, aún las máquinas no lo pueden hacer todo. Entonces vamos a pensar en almacenes que necesiten quizás de zonas de maniobra, de zonas de recepción, de zonas digamos, de selección o picking en la preparación, la misma zona de salida, inclusive zonas de devoluciones, inclusive zonas para almacenar los pallets vacíos, los envases vacíos. Si nosotros nos referimos a nuestra realidad y probablemente pongamos en mente algunas imágenes, ¿quién no ha ido pues a un supermercado? ¿Quién no ha ido a una tienda de conveniencia? Como, bueno, ya conocida sin necesidad de hacer mucha publicidad, un Sodimac, por ejemplo. ¿Quién no ha entrado y ha visto la distribución que tienen estos almacenes? Vemos que hay zonas donde hay pallets que están apilados porque están probablemente vacíos en un determinado momento. Entonces necesitan de estas áreas también para colocar este tipo de material. Bien, el tamaño que necesita un almacén, pues también va a estar en función de, digamos, diferentes aspectos que he tratado de digamos, agruparlas considerando las variables que se deberían considerar de acuerdo a la zona del almacén, ¿no? Ok, ya decidí que mi almacén va a tener una zona de despacho, una zona de devolución, una zona para el material vacío en algún momento de manipulación. Bien, pero ahora, ¿cuáles van a ser las dimensiones que tienen que tener esta zona, ¿no? Y eso es un aspecto fundamental, como se ha colocado aquí, para garantizar la productividad en el mismo, ¿no? Lograr un adecuado nivel de servicio al cliente. No pensemos que únicamente mi cliente es el usuario final, ¿no? Mi cliente interno también es importante. Si es que yo soy un proveedor o si es que dentro de toda la cadena formo parte del proceso de transformación, mi cliente finalmente va a ser el distribuidor probablemente. Entonces, debo tomar decisiones adecuadas para brindar un buen servicio a este tipo de clientes, dependiendo del mercado al que esté atendiendo, ¿no? Entonces, ¿qué variables podemos considerar? Si hablamos del área, por ejemplo, del muelle o la zona de maniobra, ¿qué debemos tener en cuenta, no? Y ahora, ¿qué tamaño le doy? ¿Qué es lo que debo pensar en ese momento? Por ejemplo, tener en cuenta el número de vehículos, ya sean camiones, lo que fuera, de acuerdo a mi realidad, que descargan de manera diaria, ¿no? El número de pallets, el número de unidades de carga, ya sea en kilos o lo que fuera, que diariamente se recibe o se recepciona dentro de esta área, ¿no? El tipo de camión de descarga, ¿no? Si es un camión medio, si es un camión de alta carga, de carga elevada, hay que tener en cuenta estos indicadores. El ancho de la plaza de descarga, de carga, ¿no? El tiempo estándar operativo, la aproximación del camión, la descarga del pallet, la salida del camión, y las operaciones administrativas por pedido, horario de descarga, ¿no? Hablando un poco de esto, les comento brevemente una experiencia, ¿no? Bueno, mis padres viven en provincia y justamente en la calle en donde ellos vivían, en un distrito de la ciudad de Piura, tenían ellos al frente a un almacén de una conocida empresa nacional de descarga, ¿no? Pero esta era una calle que no tenía pues más de, no sé, 6 metros pueden ser, más de 10 metros de ancho, una pista que cruzaba vereda y vereda. Y allí, en esta zona,
tenían un almacén en donde descargaban pues vehículos y camiones enormes que no podían ni siquiera ingresar, que para ingresar tenían que hacer una serie de maniobras que ya mismo entraban a la casa del vecino. O sea, probablemente aquí jamás se pusieron a pensar o a considerar este tipo de variables para tomar la decisión de dimensionar la zona, ¿no? De maniobra. Entonces, era un desastre. Al final los vecinos se pusieron de acuerdo, hicieron una cuestión de recolección de firmas y este almacén dejó de funcionar en esa zona, ¿no? Bueno, otra área que nos permite pensar en variables para tomar decisiones acerca de la dimensión, ¿no? De los metros cuadrados que vamos a considerar, por ejemplo, en la recepción de mercancías. ¿Qué variables? Medida del número de pedidos de descarga diaria, ¿no? ¿Qué cantidad de pedidos recibo diariamente y qué espacio necesito para tenerlos adecuadamente, ordenarlos adecuadamente, ¿no? El número de líneas de pedido. Hay tecnología y software que permiten tener esta información a tiempo, ¿no? Y se comparte esta información entre los diferentes participantes. Esto permite que las empresas puedan tener ya, digamos, preparada el área para recibir la mercancía, gracias a estos software que permiten compartir información. Para el área de almacenaje o el área de stock, que probablemente sea el área de mayor dimensión dentro de mi almacén, ¿qué indicadores? Las medidas de la estantería, ¿no? Acá ya vamos a colocar, vamos a almacenar ya el producto, la mercancía. ¿Qué tipo de estantería voy a necesitar? ¿No? Las dimensiones de la estantería, las medidas de seguridad que requieren estos implementos, ¿no? Estos soportes, información sobre la maquinaria, qué tipo de maquinaria voy a utilizar, el radio de giro que necesita esta maquinaria para contar con el espacio adecuado, ¿no? Información a nivel de producto, las dimensiones, el largo, el ancho, el alto del producto, de su embalaje, ¿no? El stock medio, el tamaño del pallet en altura, la misma estacionalidad, la clasificación que va a tener mi producto, ¿no? ABC, por ejemplo, ¿dónde voy a colocar los productos de mayor digamos, importancia y de acuerdo al tipo de importancia, cómo los voy a distribuir y el espacio que necesita cada una de estas áreas, ¿no? La misma incidencia de las promociones, de las campañas, tenemos pues productos que la misma estacionalidad o la misma comportamiento comercial hace que se requieran de mayores espacios para el almacenamiento, ¿no? Por ejemplo, los productos de exportación, los mismos congelados que tienen pues digamos un procesamiento que requiere pues de mayores espacios y tiempo para tenerlos en un estado de congelamiento, ¿no? Probablemente necesiten pues de ambientes de mayor espacio, ¿no? Para la misma preparación de pedidos, ¿qué indicadores debemos considerar? Información sobre la maquinaria, igual radio de giro, de acuerdo a las herramientas que vamos a utilizar. Información sobre los pedidos de clientes, ¿no? La media de pedidos diarios, por ejemplo, el porcentaje de desvío de pedidos a preparar, la media de líneas por pedido, la media de unidades del servicio por pedido. Toda esta información se puede tener hoy en día a la mano. La empresa debe ser muy consciente que requiere manejar información y que se cuentan con las herramientas para manejar la información hoy en día de manera eficiente, ¿no? Probablemente haya que hacer una inversión importante, pero vale la pena al final. Va digamos, a impactar en la eficiencia de la empresa, ¿no? Y la calidad del servicio al cliente definitivamente va a tener un impacto positivo también. Medida de los elementos de transporte a los clientes, medida de elementos automáticos a utilizar en la preparación de los pedidos, la productividad media de los operarios de la zona de preparación de pedidos, ¿no? La cual también va a estar en función del tipo de herramienta que se utilice, ¿no? Si es un procedimiento manual, hay que conocer igual
la media de los operarios en la zona de preparación de pedidos, y aún con herramientas de alta tecnología vamos a tener estos indicadores, ¿no? Y finalmente, en la zona de salida de mercancías también debemos tener en cuenta que la dimensión que tenga esta área va a estar en función de indicadores como la media de pedidos de carga al día nuevamente, ¿no? Que cuánto despacho realizamos diariamente, el número de líneas de pedido, la cantidad de salida por línea, ya sea en cajas, en kilos, en pallets, etcétera, sea cual sea la carga unitaria, ¿no?, que se determine. Superficie del elemento de manutención utilizado en los movimientos por almacén. El tipo de maquinaria utilizada, ¿no? Y sobre esto, con mayor tiempo, pues tenemos un sinnúmero de alternativas entre las cuales puede decidir una empresa o una compañía agenciarse, ¿no? Así como inversiones de todo tipo también, que al final van digamos, a impactar de manera positiva dentro de los procesos de almacenaje, ¿no? El tercer punto, no sé cómo estamos de tiempo. Hola. Bueno, el tercer punto habla acerca de la ubicación del almacén, ¿no? Y hablando acerca de la ubicación del almacén, pues también vamos a decir que esta es una decisión, digamos, de largo plazo, ¿no? Es una decisión estratégica. Nosotros no ubicamos un almacén en una determinada zona para dentro de un mes cambiarlo, más aún si es un almacén propio, aún si es un almacén a cargo de un operador logístico, ¿no? Entonces, esta es una operación estratégica de largo impacto, ¿no? A nivel, digamos, si hablamos del tipo de opciones que tenemos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver que las empresas se van también a ubicar frente a dos opciones, ¿no? Van a tener que mirarlo de esa forma. O se centraliza, o se centraliza. ¿Hola? Hola. Bueno, entonces hablaba acerca de que en este punto las empresas tienen que decidir o centralizar o descentralizar la ubicación de sus almacenes, ¿no? Si hablamos de opciones para centralizar, pues estamos viendo probablemente que la prioridad sea el ser más eficiente, ¿no? El mirar los costos, el aprovechar economías de escala, ¿no? Concentrar quizás en uno o en pocas ubicaciones, la producción y el almacenamiento, ¿no? Aquí en este punto la empresa está pensando a ese nivel, está mirando los costos, ¿no? Este enfoque ha sido probablemente el que más se ha tenido en cuenta por mucho tiempo, ¿no? Tal es así que ya con las últimas experiencias que hemos tenido en pandemia, con las complicaciones de la cadena de suministros, esto ha salido pues a la luz, a flote. Muchas empresas se han concentrado por años en tomar decisiones en base a los factores de costo, ¿no? De allí que haya muchas complicaciones, ¿no? Viéndolo de manera global, pues las transnacionales, muchas de ellas han ubicado sus centros de almacenes dentro de la misma planta de procesamiento, mirando los costos de mano de obra más bajos, ¿no? Generalmente en Asia la mayoría de las transnacionales tienen sus instalaciones de allí, que en pandemia pues hayamos tenido todas estas complicaciones dentro de la cadena de suministros porque los almacenes estaban muy lejos, ¿no? ¿Y por qué están muy lejos? Porque las empresas pensaron en ubicarlos allí, quizás pensando en el costo más bajo de la mano de obra, ¿no? Entonces, ahí está la alternativa, digamos, o la opción que tiene que evaluar la empresa. Ahora, si pensamos en descentralizar, probablemente estemos pensando en los indicadores que nos van a dar un mayor nivel de respuesta o una mayor capacidad de respuesta al cliente, ¿no? Estas son las empresas que se han posicionado justamente por esto, ¿no? Por indicadores como el tiempo de respuesta. Esto les ha dado inclusive prestigio a su marca. Muchos han relacionado la marca con la velocidad con la que la empresa, digamos, responde a los requerimientos
del cliente, ¿no? Empresas reconocidas, y vamos a tener pues una amplia lista local, regional y transnacional de empresas que han dado prioridad a estos factores de servicio para decidir por la ubicación que vaya a tener finalmente la empresa, ¿no? Entonces, esto pasa a ser, digamos, decisiones que tienen que ver con la estrategia competitiva que va a tener la empresa. ¿Qué es más importante? ¿Cómo quiere posicionarse? ¿Como la empresa de mayor respuesta, la empresa eficiente en lo que son economías de escala o en manejar muy bien sus costos, ¿no? Ahora, la ubicación del almacén no solamente va a responder a estos componentes, a estos factores, también hay una serie de factores macro, ¿no? Externos que se deben evaluar para tomar decisiones, ¿no? Hay factores macroeconómicos que se deben mirar con mucho detenimiento, tales como, por ejemplo, los impuestos, los aranceles que existen en determinadas zonas o países donde se encuentre ubicado nuestras instalaciones o nuestros almacenes, el mismo tipo de cambio que afecta positivo o negativamente a los procesos. Entonces, son aspectos que se deben tomar en cuenta también para poder determinar la ubicación del almacén, ¿no? La misma calidad o nivel de preparación, preparación de la mano de obra de los trabajadores, ¿no? El costo de las instalaciones, la misma infraestructura. Hay empresas que toman decisiones y están dispuestas quizás a asumir un costo elevado de la mano de obra porque la zona en donde se encuentran pues tiene una infraestructura bien desarrollada, ¿no? Que permite que tengamos instalaciones digamos, implementadas con las últimas tecnologías. ¿Por qué no decir los factores políticos, ¿no? Los factores políticos, no lo he puesto acá, pero pensando en lo que estamos nosotros viviendo actualmente en nuestra política, sin hablar mucho del tema, también es de mucha importancia. O sea, finalmente para poder atraer inversiones, para que las empresas inviertan, para que el mismo empresario peruano invierta, tiene que pensar en factores como la estabilidad política. Si no hay estabilidad política, no hay confianza. Es muy difícil que una empresa tome la decisión de invertir en un país en donde las reglas comerciales, ¿no? O las leyes no son del todo claras, ¿no? Entonces se va a ver en un momento en que un proceso quizás judicial no sea de mucha confianza porque no hay independencia en el sector o no hay estabilidad política, ¿no? Digamos, la misma propiedad de las empresas o de las áreas no sea de mucha claridad o no haya mucha seguridad en esto. Entonces, los factores políticos también son digamos, importantes al momento de tomar una decisión de dónde ubicar nuestros almacenes. Ahora, pensando a nivel macro, pues, no solamente refiriéndonos a lo local, ya el tema de la comercialización traspasa fronteras hace muchísimas décadas, ¿no? Entonces, hay también decisiones ya pactadas entre diferentes países y regiones que permiten, por ejemplo, eliminar aranceles o hacerlos más bajos o establecer zonas de libre comercio, ¿no? Tenemos, digamos, acuerdos regionales como el NAFTA, el Mercosur, que permiten que los países puedan ubicar sus almacenes o sus instalaciones en una determinada zona porque hay las facilidades, hay, digamos, los incentivos para que se puedan ubicar en uno o en otro lugar, ¿no? Entonces, no solamente se deben evaluar aspectos relacionados con los indicadores que las mismas áreas o la misma estrategia competitiva de la empresa va a establecer, ya sea costos, ya sea indicadores de capacidad de respuesta al cliente, sino también los factores externos, como los que acabamos de mencionar, para poder tomar una decisión responsable, ¿no? O adecuada, en todo caso, para la ubicación de nuestros almacenes. Bien, yo creo que estamos con el tiempo adecuado. Danilo. Hola, sí, sí, Magíster, pasamos al break. Ya. No, no Sí, sé si por favor. pueda colocar la diapositiva del break, por favor. Sí.
mientras la magistra va colocando la diapositiva del Braille, acabo de pasar por el chat el link de asistencia para que puedan todos registrar ahí sus datos y recomendarles de que el momento de registrar sus datos tengan cuidado y los registren correctamente, porque estos datos van a servir para que se les pueda enviar todo el material del contenido de este curso a través del correo o a través del número de WhatsApp. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Magister. Ok, si lo puede poner, ok, listo. Comentarles, debido a que hemos tenido muchas consultas acerca del certificado de este curso cuenta con un certificado opcional y tiene un precio de 85 soles, y este certificado sale con un peso de 20 horas académicas, firmado por nuestra institución educativa DICIT. Además de ello, tiene otros beneficios esta certificación, como lo son el ingreso al aula virtual con clases grabadas y material complementario con derecho de descarga, un correo institucional Office 365 por todo un año, y por último, también lo que son descuentos especiales para futuros cursos. En la siguiente diapositiva, por favor. En esta diapositiva tenemos lo que son nuestros números de cuenta para poder realizar el pago, BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA, como lo ven en pantalla. Una vez que se realice el pago, el comprobante debe ser enviado al correo informes@dicitor.edu.p o a los números de WhatsApp que pueden ver en la pantalla. Esta información la voy a colocar también por el chat para aquellos que no puedan guardarla. Ya lo acabo de enviar. Sí, ahora vuelvo a reenviar el link, en este caso de la asistencia, por el chat para que todos puedan marcar. Ok. Ahora sí, podemos continuar, Magister Marina. Ok, gracias. Ok. Una vez que nosotros hemos reconocido que hay que hacer un análisis interno y un análisis externo para evaluar las alternativas de ubicación de nuestros almacenes, pues vamos a considerar que tenemos herramientas hoy en día que nos van a permitir aproximarnos más hacia una decisión más acertada, ¿no? Hay modelos matemáticos, como se menciona aquí, que permiten simular diferentes hipótesis y validar diferentes escenarios, ¿no? Por ejemplo, hemos escuchado del solver simplex de GAMS empleando información como la que está listada acá, ¿no? Son, digamos, modelos que requieren de información precisa para poder evaluar diferentes escenarios, como les menciono, y darnos pues una aproximación más real de lo que nosotros estamos buscando, ¿no? La conveniencia de una determinada geografía, de una determinada zona, en función a qué, por ejemplo, ¿no? A los productos que vamos a distribuir, ¿no? A este modelo matemático debemos, digamos, alcanzarle esta información, que la debemos tener. Los productos que vamos a distribuir debe estar claramente definido. Los nodos o los clientes que vamos a atender, los centros de distribución propuestos, ¿no? El modelo matemático, o sea, al final nos va a ayudar a tomar la decisión entre las alternativas que previamente nosotros tenemos. Entonces, debemos tener de manera anticipada algunas alternativas por las cuales se va a decidir. Y esos son los centros de distribución propuestos o las posibles ubicaciones que vamos a considerar. La cantidad vendida para cada producto. Para eso hay que tener información de la demanda. También contamos con herramientas y con información hoy en día que nos permite, digamos, valernos de esta variable que va a alimentar a estos modelos, ¿no? El costo de transporte, definitivamente es información que nosotros la podemos obtener. Los costos de instalación, como el costo comercial por el arrendamiento de almacenes, de bodegas, los servicios públicos de la zona en donde me encuentre, los impuestos,
que hay, digamos, en el área en donde estoy evaluando ubicarme o comercializar mis productos, o del desarrollo del mismo proceso de transformación, el mismo costo de la mano de obra. Es decir, toda la información que me ayude a poder tomar una decisión y me acerque más hacia la decisión más adecuada. Mientras más información yo pueda tener, va a ser más preciso el cálculo que es el modelo matemático me va digamos, a arrojar para que yo pueda tomar una decisión, ¿no? Definitivamente hablar de estos modelos nos va a llevar pues a una clase muy, muy amplia de muchas sesiones para poder revisar la forma como es que se determina cada hipótesis y cómo es que se realiza el cálculo y finalmente cómo se cruza la información para obtener el resultado buscado, ¿no? Que me ayude a tomar la decisión de dónde puedo ubicar mi almacén y tener algo muy objetivo y basarme en un cálculo y un modelo objetivo me va a ayudar a tener un respaldo, a tener, digamos, una mayor, digamos, tranquilidad, si se quiere, de la decisión que estamos tomando, ¿no? Ahora, les comparto acá estas gráficas que hablan acerca de la red de distribución, porque en función a esto es que vamos a tomar la decisión de dónde ubico mi almacén. La red de distribución es, digamos, una de los eslabones o una de las funciones que dentro de la cadena de suministros me van a permitir definir cómo va a ser el almacenaje, ¿no? De acuerdo a cómo voy a distribuir mi producto, es cómo voy a determinar el almacenaje, ¿no? Por ejemplo, tenemos en la primera gráfica un almacenaje o un tipo de distribución con almacenaje con el fabricante con envío directo, ¿no? Aquí en la gráfica estamos viendo cómo fluye el producto y cómo fluye la información, ¿no? Vamos explicando uno y lo otro lo vamos a pasar más rápido por cuestión de tiempo. ¿Qué es lo que nos explica esta gráfica? Pues esta gráfica nos dice que el cliente realiza su pedido, ¿no? Su necesidad, la traslada a través de un minorista. Es el flujo de la información. Recordemos que una cadena de suministros comprende un flujo activo de información, de productos, etcétera, ¿no? Es muy dinámico. Entonces, la información va del cliente hacia un minorista, ¿no? Ese minorista definitivamente tiene que enviar la información al fabricante. Ahora, ¿cómo se hace llegar el producto? Directamente al cliente en este caso. El fabricante es quien realiza el envío directo del producto al cliente. Entonces, acá, ¿quién necesita tener un almacén? El fabricante, obviamente. El fabricante es quien necesita tener un almacén en su planta, probablemente en la misma planta en donde realiza el proceso de transformación, debe tener su almacén, ¿no? Si es que este es el modelo de distribución que tiene la empresa, pues es que se debe pensar definitivamente que el almacén, lo más probable es que esté en la misma zona en donde se transforma el producto. Si tenemos por otro lado un tipo de almacenaje con el fabricante, con envío directo y consolidación en tránsito, ya vamos a pensar en un participante más dentro de esta cadena, ¿no? Que son los almacenes de tránsito, ¿no? Los cross-docking, quienes van a permitir que una vez que el cliente ha enviado la información acerca de su necesidad, ha hecho su pedido y esta información a través del vendedor minorista viaje hacia la fábrica, ellos envíen el producto, la mercancía, el producto terminado, en fin, lo que de acuerdo al mercado que está atendiendo, a un punto que va a ser el almacén que va a consolidar de manera temporal estos productos y para luego hacerlos llegar ya en unidades menores hacia el cliente. Entonces, aquí hay un participante, un intermediario, digamos, ¿no? Que va a hacer esta función de consolidación en tránsito, ¿no? Generalmente es un transportista. Entonces, acá, ¿dónde es que van a existir almacenes? ¿No? Probablemente
ya hablemos de dos tipos de almacén acá, ¿no? El almacén que necesita la fábrica, y de acuerdo pues al dinamismo que tengan sus procesos productivos, tal vez no necesite y inmediatamente esto viaje hacia el intermediario, que en este caso va a ser la función de consolidación en tránsito, que sí va a requerir de un almacén en donde se descargue y luego se cargue la mercadería en unidades pequeñas hacia el usuario final, ¿no? Entonces, acá también van a existir almacenes. Como ven, o sea, va a depender mucho de la red de distribución que se defina para la compañía en la existencia y la ubicación de los almacenes, ¿no? Almacenaje con el distribuidor con entrega por mensajería, ¿no? Acá también tenemos un participante más dentro de esta cadena, ¿no? Tenemos al fabricante, finalmente el cliente y entre ellos el almacenamiento con el distribuidor minorista, muy parecido al anterior. Acá la información fluye de diferente manera porque viaja hacia el distribuidor minorista y el cual es abastecido por el fabricante y finalmente acá a través de un cruce de andén también va a hacer llegar el producto hacia el cliente final, ¿no? Hay otros sistemas quizás más complejos como un almacenaje con el distribuidor con entrega a domicilio, ¿no? Entonces, acá, cuando hablamos de entrega a domicilio, estamos hablando del indicador de la última milla, ¿no? En donde tenemos que estar más cerca del cliente para ser más eficientes aún, ¿no? Los famosos delivery, ¿no? Entrega a domicilio. O sea, ¿qué es lo que valoramos quienes buscamos este tipo de servicio? Que el producto llegue lo más rápido posible a nuestras manos. Por lo tanto, necesitamos de ubicaciones más cercanas al cliente, ¿no? De allí que pensemos en que en este tipo de empresas los indicadores de calidad de servicio al cliente sean una prioridad, ¿no? Entonces, acá hay que tomar decisiones probablemente de tener un mayor número de ubicaciones, ¿no? Y a su vez, pues al tener mayor número de ubicaciones también vamos a reducir costos de transporte, ¿no? Estamos más cerca al cliente, necesitamos pues ser más eficientes al momento de hacer llegar al cliente. Entonces necesitamos más lugares donde almacenar el producto, más cercano al cliente. Allí también tenemos un sinnúmero de alternativas que se puede evaluar para poder atender este modelo de distribución. De hecho, va a depender del tipo de cliente, del cliente si está dispuesto a pagar por tener el producto más rápido, pues la empresa va a tener que cargar también estos costos hacia lo que está dispuesto a pagar el cliente, hacia el tipo de cliente, a lo que espera su cliente, ¿no? Almacenaje con el fabricante, distribuidor con recolección por parte del cliente, ¿no? Entonces, estos modelos abundan en nuestro medio, donde el cliente debe ir, recoger digamos, su mercancía o sus productos en determinados sitios de surtido, ¿no? Nuevamente estamos pensando, ok, aquí vamos a necesitar de bodegas, vamos a necesitar de almacenes para colocar productos terminados, ¿no? El cruce de andén o el cross-docking aquí juega un papel muy importante porque digamos, este participante, este distribuidor, es quien va a hacer llegar de manera adecuada, en el tiempo adecuado también, porque pasa a ser un cliente más, quien tiene los sitios de surtido, al momento de recibir la mercancía en tiempos adecuados, ¿no? También el cliente necesita tener la seguridad del tiempo adecuado para poder recoger su mercancía. Entonces es un modelo también que existe y que nos lleva a pensar en las ubicaciones probables, posibles en número y en tamaño que se necesita de acuerdo al sistema de distribución que se tiene o a la cadena de distribución que la empresa, digamos, está dispuesta a desarrollar, ¿no? Bien, y como último punto vamos a hablar acerca del sistema de almacenamiento, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar nuestro almacén? Ya evaluamos la ubicación, hemos evaluado el tamaño, hemos evaluado el tipo de almacén que vamos a tener, ya tengo clara cuál es mi
cómo va a ser mi cadena de distribución y dónde es que voy a tener mis almacenes, ¿no? Hice un análisis macro, evalué factores externos, factores internos, la inversión, la estrategia competitiva de la empresa. Ahora tengo que mirar a la interna. ¿Cómo va a ser mi sistema de almacenamiento? ¿De qué me voy a evaluar? ¿No? ¿Qué debo evaluar o considerar? Debo evaluar, por ejemplo, el requerimiento de estantería. ¿Voy a requerir de estantería o no voy a requerir? ¿Qué tipo de estantería? El tamaño, ¿no? El comportamiento mismo del inventario, porque al final lo que yo voy a ubicar es la respuesta al dónde y es, digamos, medido como inventario, considerado como inventario, lo que yo voy a tener, lo que voy a controlar, cómo lo debo, digamos, analizar, ¿no? Analizar la conformación de los pedidos. ¿Qué es lo que el cliente está pidiendo con mayor frecuencia, ¿no? Si es que yo puedo agrupar o puedo consolidar los pedidos por, digamos, repeticiones que se dan, por tendencias que se dan, puedo establecer un sistema adecuado que me permita facilitar o tomar en cuenta estos pedidos repetitivos que me hace el cliente y formar un sistema eficiente, ¿no? Analizar el volumen, el peso de las referencias, ¿no? Como les decía, hoy en día consumimos más productos y hay productos que quizás nosotros ni siquiera pensemos que existen, pero forman parte del comercio hoy en día, ¿no? Entonces hay más SKUs, hay más referencias y hay un gran volumen de información que tenemos que analizar de manera adecuada, valiéndonos obviamente de las herramientas adecuadas, ¿no? Hay que ser conscientes en esto. Si vamos a hacerlo de manera manual, probablemente estemos en un desfase tremendo, ¿no? Y eso no nos va a ser eficientes. Analizar condicionamiento de los productos, de acuerdo a la naturaleza de los productos, como mencionamos hace algún momento. Analizar las tecnologías que tienen incorporada la empresa y la que va a implementar, ¿no? Tal vez esto lleve a evaluar a la compañía una inversión importante, pero importante finalmente, como lo menciono, y necesaria. Analizar qué tecnología debe incorporar la empresa, qué tecnología debe implementar la empresa. Analizar valor del terreno, por ejemplo, ¿no? Ya sea por compra, ya sea rentado, ya sea, no sé, alquilado, dónde se va a colocar el sistema de almacenamiento. Evaluar alternativas de varios sistemas. Existen varios sistemas hoy en día. Hay empresas especializadas que te van a dar una lista como una carta para escoger qué es lo que necesitas, ¿no? ¿Qué es lo que necesitas? La puesta en marcha misma, la operación y la optimización de los procesos, ¿no? Entonces son aspectos que debemos tener en cuenta para decidir sobre qué sistema de almacenamiento es el más conveniente para nuestra empresa, ¿no? Ahora, de allí podemos hablar de un sinnúmero de aspectos, ¿no? Como herramientas, elementos que nos van a permitir decidir qué sistema es el más adecuado, ¿no? Y acá hay pues gráficas y imágenes que van a hacer más precisa, más entendible lo que estamos hablando, ¿no? La logística y el almacenamiento tiene un lenguaje y es un mundo muy técnico, muy preciso, en el que hay un lenguaje propio que debemos conocer, que se debe manejar para poder evaluar la mayor cantidad de información posible, ¿no? Si hablamos de los sistemas de almacenamiento en función al soporte de carga, ¿qué es esto? Son los elementos en los que se va a posicionar la mercancía durante el proceso de almacenaje, el proceso de manipulación, el transporte de estos, ¿no? Los ya conocidos hace muchísimos años, ¿no? Las paletas o los pallets, que son plataformas rectangulares de madera, de plástico, de metal, en fin, hay un sinnúmero de versiones hoy en día, acá se grafica. ¿Quién no ha visto un pallet? ¿Quién no ha visto esto dentro de un almacén, de una tienda de conveniencia, como las que mencionamos hace un momento, ¿no? Entonces, es un elemento básico que se utiliza en
muchos de los procesos de almacenamiento. Los contenedores también, que son elementos utilizados para estabilizar el conjunto de paletas y cargas, ¿no? Entonces, de acuerdo a lo que yo determine utilizar, esto va a formar parte de mi sistema de almacenamiento. La misma estantería, y aquí vamos a encontrar pues gran variedad, conceptos, formas, materiales, acerca de lo que es estantería, ¿no? Son construcciones generalmente metálicas, formadas por bastidores, por vigas, estantes, con diferentes soluciones, ¿no? Para adaptarlas a los productos y al espacio disponible, ¿no? Hay mucha, digamos, personalización en esto si se quiere. Ahora las empresas encargadas de proveer de estos sistemas se adecúan a la necesidad del cliente, ¿no? No hay un producto enlatado en esto. De acuerdo a tu necesidad, a tu tipo de almacén, a las decisiones que hayas tomado, es que se adecúa la estantería hoy en día. Hay mucha flexibilidad en función a esto hoy en día. Encontramos en las fotografías, quizás lo podamos visualizar mejor, esta estantería ligera, ¿no? Soluciones para empresas en las que hay que almacenar varios artículos, ¿no? Las cantidades no requieren utilización de pales, ¿no? Para otra serie de elementos que se deben guardar dentro de una empresa, ¿no? No se alcanza a ver, no sé, muy bien, pero tenemos aquí una imagen de un área que está almacenando llantas, ¿no? Entonces, aquí no se requiere de la presencia de los pales, pero sí se requiere de estanterías para poder almacenar este tipo de producto, ¿no? Y de acuerdo a la naturaleza del producto, vamos a encontrar, por ejemplo, también vamos a encontrar estas estanterías sin tornillos, que generalmente se utilizan para un almacenamiento manual de cargas pequeñas, como se puede apreciar en la fotografía, ¿no? Dependiendo de las dimensiones, va a depender las dimensiones también y el espacio que van a ocupar estas estanterías, que pueden tener pasadizos inclusive para la manipulación, digamos, el proceso de selección de los productos, ¿no? Ángulos ranurados, ¿no? ¿Qué facilidad te da de montaje, de colocación de gamas de accesorios? Hace que su aplicación sea de uso doméstico, hasta instalaciones complejas, inclusive en el sector industrial, ¿no? Tenemos en la imagen estanterías que sí requieren del uso de los pallets, ¿no? Y acá como complemento está la maquinaria, los mismos sistemas automatizados que van a permitir la manipulación de los productos a través de este tipo de maquinarias, a través de este tipo de elementos como son los pallets, ¿no? Y hay un sinnúmero de formas y de alternativas que va a depender mucho del sistema de almacenamiento, del tipo de producto. Vamos a encontrar variedad de elementos, maquinaria y estantería para utilizar, ¿no? Dependiendo de esto, vamos a encontrar sistemas como los sistemas dry-in, el sistema dry-track, sistemas dinámicos, que tienen que ver cómo es que se manipula el producto, ¿no? Si es que yo necesito quizás manejar mi almacenamiento con un método FIFO, ¿no? Necesito dar prioridad al producto que llegó primero, ¿no? Para poder despacharlo, para poder seleccionarlo. Voy a necesitar entonces de un sistema de almacenamiento que me permita ingresar por dos, digamos, por dos momentos para poder elegir la mercadería, ¿no? Correcta. Hay sistemas drag-in que solamente permiten que haya, digamos, una movilización de los pallets, pero por una sola entrada, ¿no? Con una sola entrada diferente del drive track que permite ingresar por dos posiciones o dos ubicaciones para la manipulación de los productos, ¿no? De la mercadería. Y así vamos a encontrar sistemas dinámicos con carriles sobre los que se apoyan las paletas, ¿no? Acá estamos indicando, poseen unos rodillos que permiten el movimiento de las mismas, ¿no? Ya sea por acción de la gravedad o ya sean procesos motorizados o automatizados, ¿no? Bueno sería tener mucho más tiempo para mirar
en situaciones reales, empresas que cuentan con sistemas automatizados que realmente nos dejan muy conmovidos de los avances hoy en día de la tecnología en esta área de la logística. Algunas imágenes, ¿no? Para un alcance, una aproximación más gráfica de lo que estamos hablando, ¿no? Del sistema dry-in y del sistema dinámico. Cómo es que se, digamos, disponen de este tipo de estantería, cómo es que se dispone de los productos en esta estantería, cuáles tienen pasadizos, cuáles tienen los rodillos motorizados que permiten manipular de la mejor manera los productos en tiempo, digamos, en momento, de acuerdo al método que utilice la empresa, ¿no? Entonces, vamos a encontrar un sistema adecuado a la necesidad de cada cliente y hay empresas especializadas, transnacionales y empresas locales que se especializan en ofrecer estos elementos, ¿no? Y ya un sistema elaborado, como digo, a la medida de cada cliente. Vemos más imágenes, por ejemplo, tenemos estanterías para palets con pasillos estrechos, ¿no? Hay un tipo de almacén que permite en algún momento abrir pasadizos donde no lo hay, ¿no? Que son los almacenes móviles. Cuando es necesario, estos se pueden abrir y crear pasillos estrechos, ¿no? Y otro bloque probablemente del mismo almacén se quede compacto, ¿no? Hay esta forma de almacenes que son muy convenientes para cada realidad, ¿no? Como mencionábamos, la estantería móvil que permite esto, poder abrir algunos pasillos cuando es necesario y cuando no, volver al modelo compacto del almacén, ¿no? La estantería autoportante, que permite una estantería autoportante, ¿no? De acuerdo a la definición, pues la misma estructura del almacén permite utilizar los soportes de la misma instalación como estantería. O sea, tiene doble función, ¿no? La función que permite el almacenar los productos en la estantería y estos estantes a su vez forman parte de la estructura del almacén, sirven de soporte al edificio mismo, ¿no? Entonces esto es la estantería autoportante que existe, ¿no? Hoy en día en grandes compañías que han decidido por inversiones importantes en este tipo de almacenes, ¿no? Entonces, como ven, hay un sinnúmero de alternativas que se pueden mirar para tomarlas en cuenta y poder evaluar. Todo va a depender del análisis que la empresa y de los recursos que la compañía tenga, ¿no? Encontramos estanterías móviles de tipo carrusel, ya sea vertical, ya sea horizontal, estanterías que tienen movimientos con procesos automatizados. En realidad es increíble las opciones que nosotros tenemos hoy en día para poder manejar de la manera más eficiente los almacenes. Tendríamos que revisar un sinnúmero de opciones y poder evaluar. Bien, yo creo que en este tiempo he hecho lo posible de poder compartir con ustedes esta información que quede en un plano genérico, porque el tema es muy amplio para poder desarrollar una idea mucho más precisa de lo que tiene que ver con este eslabón de la cadena de suministro, ¿no? Que es el diseño de almacenes. Yo agradezco su tiempo y la disposición que han tenido para poder escucharme. Gracias. No sé si tienen alguna pregunta. Sí, pasamos a la sección de preguntas. Si alguien tiene alguna duda o consulta, puede escribirla por el chat o si no, puede levantar la mano en la sala y prender su micrófono. Ya tenemos una pregunta en el chat, se la leo, Magister. Roberto Santú nos hace la consulta. ¿Qué tipo de almacenes utilizan las tiendas de los centros comerciales? Ok. Bueno, en los centros comerciales, a ver, si hablamos de centros comerciales, vamos a encontrar supermercados, por ejemplo,
¿no? Supermercados en donde tenemos un sistema de almacenamiento que permite que el producto esté a la mano del cliente. Es un tipo de almacén finalmente, ¿no? Estos son abastecidos por distribuidores finales que hacen llegar el producto. Cuando tú vas al supermercado y tú mismo coges tu producto, ya estamos hablando de un sistema de almacenamiento, ¿no? Si dentro de un centro comercial tú vas a otra tienda, como por ejemplo un Sodimac, ¿no? Donde se comercializan, por ejemplo, materiales de construcción y te vas a esta área, vas a poder evidenciar de mejor manera los diferentes tipos de almacenamiento que existen, ¿no? Ahí vas a encontrar estantería, por ejemplo, del tipo drag, ¿no? En donde probablemente por el tipo de producto que se maneje sea necesario poder despachar los productos que entraron en una fecha, digamos, anterior, ¿no? Entonces, el que primero entró es el que va a salir antes. Entonces, se necesitan dos pasadizos, se necesitan dos áreas por donde manipular estos materiales, ¿no? Una entrada y una salida. Tú ves y entras a un Sodimac y vas a ver que los pasadizos son muy amplios, ¿verdad? Entonces, ¿por qué son amplios los pasadizos? Por el tipo de maquinaria y por los elementos que se utilizan para manipular los productos, ¿no? El tamaño de los materiales que se utilizan van a determinar este tipo de estantería, ¿no? Generalmente son almacenes dinámicos, son almacenes movibles. No encontramos almacenes compactos aquí porque se necesita manipular el producto de entrada y de salida en diferentes momentos, ¿no? Si tenemos cemento, en fin, necesitamos por la naturaleza del producto, por ejemplo, o el yeso quizás, retirar los productos más antiguos. Entonces vamos a necesitar entrar por un lado y salir por otro. Necesita de espacios bastante amplios, ¿no? Si hablamos de un centro comercial o de repente si hablamos de un centro de conveniencia, no sé quién ha ido a un macro, acá en Piura existe macro, no sé si en Lima o en otra ciudad haya una tienda similar. El macro es un almacén mayorista. Este almacén mayorista comercializa productos perecibles como son alimentos, ¿no? Y aquí vas a encontrar un tipo de estantería adecuada. Acá necesitas doble entrada, ¿no? Un sistema dry track en donde puedas ubicar la mercadería más antigua en una posición más adecuada para que esto mismo pueda salir antes, ¿no? Para que la misma fecha de vencimiento no haga pues que este producto no se pueda comercializar en el momento adecuado, ¿no? Entonces, estos sistemas de almacenamiento van a depender en estos centros comerciales de la naturaleza del producto que se vaya a comercializar, ¿no? Ya sean perecibles, ya sean materiales de construcción, ya sean herramientas o ya sean quizás electrodomésticos, ¿no? Generalmente estos son sistemas dinámicos, no son compactos, son estanterías con sistemas de almacenamiento dinámicos o móviles en algunos casos. Bien. Ok, en este caso, Jonel nos ha hecho unas consultas, nos pregunta, ¿algunos programas recomendados para diseño de almacenes? Sí, a ver, mira, vamos a encontrar software que te permiten evaluar alternativas, ¿no? Simuladores inclusive, simuladores de almacenes. Y bueno, si vamos a buscar opciones, vamos a encontrar muchas empresas especializadas. Por ejemplo, Mecalux, no quiero hacer propaganda puntual de nadie, pero dentro de los proveedores que he encontrado, indagando más información, esta empresa se especializa en software, en simuladores de almacenes, ¿no? Que con toda la información que requieren te van a permitir acercarte más hacia el modelo adecuado para tu compañía, tu empresa, de acuerdo a la naturaleza del producto que manipulas, ¿no? Y bueno, y en cuanto a nombres, vamos a encontrar pues un sinnúmero de
de definiciones en cuanto a simuladores de almacenes, pero podemos indagar en empresas como Mecalux, que tiene varias denominaciones a sus, o le da varias denominaciones a su software para simular almacenes. Genial. María Villegas nos hace otra consulta, nos comenta, ¿qué tipo de pallets recomienda si se trabaja con productos perecibles y no perecibles? Mira, en realidad los pallets es un elemento que te permite manipular una unidad de carga, ¿no? O sea, te permite mover mercancía o productos en una cantidad determinada, ¿no? O sea, puede ser que un pallet de madera, ¿no? Tú lo utilices, ya las dimensiones son estándar, generalmente son dimensiones con medidas internacionalmente aprobadas, ¿no? Pero ¿cuál es la función del pallet? O sea, el pallet lo que te va a permitir más es movilizar mercancía en unidades o en cantidades unitarias adecuadas, ¿no? Ya no va a ser por unidad, o sea, tú vas a poder colocar en un pallet, por ejemplo, no sé, 20 cajas de papel, ¿no? De estos papeles de cajas de hojas DIN A4, ¿no? Por decir algo, ¿no? Entonces, ¿cuál va a ser la unidad de medida de este pallet? Van a ser 20 cajas. Entonces, vas a poder movilizar varias unidades de 20 cajas de papeles, que estamos hablando pues de que cada caja tiene probablemente 5 millares de papel, y hacemos la multiplicación por las 20 cajas que caben o que se pueden colocar en este pallet, y eso va a ser tu unidad de carga que te va a permitir mover esta cantidad de producto, ya sea perecible, no sea perecible. Más bien la función del pallet es que te va a permitir mover esta cantidad de mercancía, ¿no? Ya, Alexis Campos acaba de levantar la mano. ¿Puedes activar tu micrófono, por favor, para hacer la consulta? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, Karina. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. ¿Cómo estás? Sí, estaba escuchando tu ponencia. En este caso, hablando de diseños de almacenes, he visto que has obviado un punto muy importante, que es el tema del layout. Entonces, el tema del layout, si bien es cierto, todos los puntos que has tocado es muy relevante, sin embargo, nosotros, ¿cómo es que plasmamos el tema de toda la distribución física de los productos y también de los factores que has comentado, ¿no? En los almacenes o en nuestro almacén? Entonces, en ese sentido, el layout, ¿qué es lo que nos podría, de alguna forma, nos podría proporcionar ante este diseño de almacenes? Bueno, el layout no es otra cosa que la distribución del espacio, ¿verdad? ¿Cómo voy a distribuir mi almacén? Lo he mencionado indicándoles que de manera general, a través de un gráfico, pretendí explicarles, ¿no?, la posible distribución que puede tener un almacén, que considera diferentes zonas, ¿no?, o áreas. Por ejemplo, un almacén que tenga una zona de servicios, una zona de recepción, la zona misma de stock y de reserva, ¿no? Entonces, identificando las zonas que son necesarias para la operatividad de mi almacén, yo voy a determinar su distribución, su layout, ¿no? Como lo mencionas. Y esto pues está en función también a los diferentes variables que se tienen que evaluar, ¿no? A tu pregunta, ¿cómo impacta? ¿Qué es lo que debo considerar en relación a este tema? Pues para poder determinar cómo vas a distribuir tu almacén de acuerdo a las áreas, tienes que tomar en cuenta varios factores o indicadores, como la maquinaria que vas a utilizar. Por ejemplo, les decía, ¿no?, un almacén de Sodimac que manipula, no sé, madera o este tipo de material de construcción, probablemente necesite de pasadizos muy anchos para que la maquinaria pueda tener el espacio suficiente para el giro de descarga, ¿no? Los números de
de pallets, los tipos de camiones como indicadores o como variables de acuerdo a la zona que va a tener tu almacén en función a la distribución que se ha determinado es necesaria, ¿no? Entonces mencionábamos de acuerdo al área varios indicadores que de alguna manera me van a llevar a tomar este tipo de distribuciones relacionadas con, o decisiones relacionadas con la, digamos, los espacios o la misma distribución, ¿no? O el layout. No sé si eso responde a tu pregunta, Alexis. Sí, bueno, básicamente para poder fijar el layout no necesitamos de indicadores, ¿no? Lo que sí necesitamos es ver los factores que se tiene que tomar en cuenta para la distribución de estos productos. Vi que también habías tocado el tema de la red o el canal de distribución. Discúlpame. ¿Cuál crees tú o qué consideras, qué canal consideras que es el más apropiado en trabajar? El fabricante, mayorista, minorista y cliente final, o el productor, cliente final, o el productor minorista y cliente final. Mira, en realidad no hay una receta aquí. O sea, yo no te podría decir este o el otro canal es el apropiado, porque va a depender de la estrategia que la empresa decida tener, ¿no? Si tu prioridad dentro de tu negocio, de tu emprendimiento o de la compañía donde tú estés es la calidad del servicio al cliente, probablemente vas a tener como indicadores el tiempo de respuesta, ¿verdad? Entonces, el tiempo de respuesta tiene que ver con hacer llegar el producto lo más rápido posible a tu cliente. Y esto te va a llevar a pensar en que necesitas tener un almacén más cercano al cliente, ¿no? Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los supermercados, ¿no? La estrategia de este tipo de empresas es el servicio al cliente, la entrega oportuna, el que el cliente tenga a la mano el producto. Por eso es que encuentras en cada distrito una tienda, un supermercado, ¿no? Entonces, esto es una red de distribución que considera muchas tiendas cercanas al cliente. Si hablamos de hoy en día, los famosos delivery, ¿no? Para, no sé, un determinado producto, necesitas que el motorizado esté en un distrito cercano al cliente, por lo tanto necesitas tener una ubicación más cercana al cliente. Ahora, si tu estrategia más bien está enfocada en lo que son los costos, la eficiencia y varios componentes que tengan que ver con esto, y tú sabes que el cliente está dispuesto a pagar y está dispuesto a esperar por su producto, ¿no? Por ejemplo, quienes hacemos una compra a estas páginas, Alibaba o lo que fuera, y al mismo tiempo estas compañías saben que yo como cliente estoy dispuesta a esperar, no se van a complicar, digamos, en tomar decisiones de ponerme un distribuidor acá en mi zona, porque saben que como cliente estoy dispuesto a esperar. Entonces, su estrategia está enfocada en costos. Por eso es que encuentro el producto con un costo bastante atractivo, ¿no? Entonces, no necesitan de mayor almacén. Finalmente, la decisión de qué red de distribución es la más adecuada está en función a la estrategia competitiva de cada empresa. Ok, una última consulta, en este caso de Ricardo, nos pregunta ¿qué programas o software podrían ser necesarios en las empresas actualmente para una mejor gestión de almacenes? A ver, volvemos nuevamente a lo que habíamos mencionado hace algún momento, ¿no? Lo que yo recomendaría para el manejo de la información, sí agenciarse de software que tengan que ver con el manejo de la información. ¿Por qué? Porque nos va a permitir, digamos, dimensionar la operativa de mi almacén. ¿Por qué? Porque voy a conocer, por ejemplo, de antemano la demanda de mi cliente, ¿no? Y necesito manejar esa información a ese nivel, voy a necesitar de un software que me permita facilitar o tener el acceso a esta información. Hay programas, inclusive en la nube,
que uno puede acceder de manera gratuita, ¿no? Hay compañías que ponen a disposición, digamos, del Internet, ¿no? En banda ancha, te ponen a disposición este tipo de programas de manera gratuita, tú los puedes bajar de la nube, ¿no? Si es para manejar proyecciones de demanda, probablemente después te digan que debes pagar algún derecho, pero los puedes descargar de manera gratuita. Ahora, si quieres una inversión mayor, más precisa, más personalizada, ya a manera de consultoría, ya puedes tú agenciarte pues de la participación de alguna empresa especializada que de hecho te va a significar un costo mayor, pero que te va a dar la opción de acuerdo a lo que necesito. O sea, el programa más conveniente también va a depender de lo que yo esté buscando para mi empresa, ¿no? Si necesito anticiparme a la demanda, debo conocer cuál es la demanda del cliente, cuáles son sus expectativas. Ahora, dentro del mismo proceso, digamos, de la misma función, dentro de la misma función de almacenaje, yo debo evaluar qué sistema me conviene tener, un sistema automatizado o un sistema manual. Bueno, no requiero automatizarlo mucho, pero sí requiero de un sistema que me permita una selección más rápida de la mercadería, porque manejo productos pequeños que los puedo manipular de manera manual, pero que sí necesito tener un orden al momento de clasificar mis pedidos, ¿no? Ahora que las ventas son muy personalizadas y prácticamente hay productos que se, digamos, trabajan a medida del cliente, es que se requieren de sistemas que nos permitan llevar un orden y poder consolidar procedimientos para ser más eficientes, ¿no? Entonces hay diferentes alternativas de software que uno puede obtener de manera gratuita para luego poder pagar algún derecho cuando necesitamos ya de una mayor análisis y manejo de información, como también podemos acudir a empresas especializadas que nos van a agenciar, por ejemplo, de software, simuladores de almacenes, ¿no? Tecnología como la que mencionaba, la EDI, que nos permite trabajar con los blockchain en logística, poder contar con software para cifrar información y compartir datos con, por ejemplo, el proveedor, ¿no? Y que el proveedor, antes de que la mercadería le llegue, o el distribuidor, antes de que el producto final le llegue, sepa lo que le va a llegar y poder habilitar sus espacios y su operativa, ¿no? Ok, ahora sí, yo creo que ya es el tiempo para resolver todas las dudas. Para recordar que la certificación de este curso es opcional y que tiene un precio de 85 soles y sale con un peso de 20 horas académicas firmado por la institución educativa DICIT. Aparte de ello, trae otros beneficios como el ingreso al aula virtual con clases grabadas y material complementario con derecho de descarga, un correo institucional Office 365 por todo un año y descuentos especiales para futuros cursos. Siguiente diapositiva, por favor. Estos son los números de cuenta en BCP, YAPE, Caja Arequipa y BBVA. El comprobante de pago se debe enviar al correo informes@dicitor.edu.p o a los números de WhatsApp que ven en pantalla. Esta información la voy a pasar por el chat para que puedan guardarla en caso no la tengan. Bueno, aparte de ello, agradecer a usted, Magíster Karina, por todo el contenido de calidad que nos ha brindado hoy día y agradecer a todos los participantes por su tiempo. No sé si quiere dar algunas palabras de despedida o de cierre. Bueno, agradecerles también por su tiempo, por su interés de aprender, de escuchar esta información. Probablemente haya muchas preguntas, haya todavía que desarrollar más contenido de cada tema, porque cada tema es bastante amplio, ¿no? En 1 hora y media es imposible abarcar más puntos, pero sí me gustaría que les quede esa inquietud. Es muy bueno tenerla para seguir aprendiendo más acerca de este tema. Ok, muchas gracias y que tengan un buen fin de semana.